Soy el doctor Baltasar Aguayo, soy médico adscrito al Hospital General del Servicio de Cirugía desde hace varios años y vamos a hacer un resumen de lo que anteriormente ya se mencionó en la clase anterior. El doctor Escobedo nos está haciendo el favor de, ahora sí que de prestar su abdomen para poder hacer dicha exploración. Que cabe también mencionar que para cuando vamos a hacer la exploración del abdomen ya hicimos toda la anamnesis de la historia clínica, ya exploramos cabeza, cuello y tórax y procedemos a la exploración del abdomen. Para explorar el abdomen verdaderamente tenemos que tener totalmente el abdomen descubierto y más o menos a la altura de las tetillas y hacia las regiones inguinales. Es importante la técnica, no podemos irnos de golpe hacia todo. La técnica es verdaderamente para fines didácticos la dividimos en 4 pasos, lo que es la inspección, la auscultación, la percusión y la palpación. Vamos a empezar básicamente con la inspección. ¿Qué le vemos a un abdomen en la inspección? Bueno, primeramente en la inspección le vemos la simetría, está simétrico del lado izquierdo del lado derecho. Importante ver si no tiene abombamientos, no tiene bolas en el abdomen el paciente, el color del abdomen. Tenemos muchas patologías, por ejemplo, amoratamiento de lo que es la región umbilical, signo de Cullen o de Gray-Turner, que es morado hacia los lados. Esto nos habla de una pancreatitis necrohemorrágica, o también todas las coloraciones amoratadas hacia la región posterior nos puede hablar de aneurismas rotos o sangrados posteriores, sangrados hacia retroperitoneo. Otra cosa que podemos ver en la pura inspección es red venosa colateral, cabeza de medusa, distensiones, verdaderamente ascitis del paciente. Podemos ver algo importante, verdaderamente que tengamos peristalsis en ciertas áreas. Esto nos habla de que podemos tener aneurismas en dichas regiones, ¿sí? Además, a la sola palpación, a la sola inspección, yo puedo ver si el paciente tiene hernias. ¿En dónde? Pues las hernias más frecuentes es en la región del epigastrio, en la región umbilical, en las regiones inguinales y hernias posicionales. Si este paciente trajera cicatrices, yo puedo ver verdaderamente hernias inguinales. Es importante también ver las cicatrices. Muchas veces el paciente te dice, sí, me operaron, pero no sé de qué. Entonces podemos tener cicatrices, una cicatriz subcostal, me habla de un cuadro vesicular, una cicatriz umbilical, es una hernia umbilical, una cicatriz en el punto de McBurney, es un cuadro de apendicectomía definitivamente, o una Fan Steel en el no, en la mujer, pues problemas ginecológicos, o una lumbotomía sería verdaderamente un problema renal. Entonces en la inspección verdaderamente nos puede dar la base de la enfermedad que esté cursando este paciente. Es bien importante revisar bien al paciente en primeramente la inspección. El siguiente punto a revisar es la auscultación. ¿Cómo lo hacemos con el estetoscopio? Generalmente el estetoscopio está en doble campana. Siempre es importante en el estetoscopio poner el estetoscopio y verdaderamente escuchar que sí la campana está íntegra. Entonces, el uso del estetoscopio, hay literatura donde dice que cada vez se está quedando más en desuso, pero la verdad es que sí escuchamos ruidos importantes que tenemos que valorar. Vamos a encontrar aquí en abdomen, vamos a encontrar ruidos de peristalsis o gorgorismos. Generalmente esto lo vamos a ver con la peristalsis intestinal. Se nos menciona que la auscultación o los ruidos pueden ser de 5 a 30 por minuto. Es un rango muy alto. Yo creo que lo que vamos a ver aquí es cuando tenemos muy aumentado ese ritmo o cuando están ausentes. ¿Cuándo vamos a tener ausencia de estos ruidos? Cuando hay datos de irritación peritoneal o hay datos de un abdomen agudo que me esté irritando las vísceras. O podemos tener aumento de esta peristalsis, sobre todo cuando tenemos procesos infecciosos, o hay peristalsis de Lucia, es una peristalsis timpánica, es cuando el paciente trae una oclusión intestinal. ¿Cómo se dice que hay que hacer la auscultación de estos pacientes? Básicamente, si el paciente trae un dolor, dejar el área dolorosa para el último momento de exploración. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer radiada o por cuadrantes. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Pues básicamente por radiado. Empezamos en fosa ilíaca del lado izquierdo. Es derecho. Ya me perdí. Ya dale. Ok, si sabemos que el paciente tiene un cuadro doloroso, lo vamos a dejar, el área del cuadro doloroso lo dejamos para el último momento de la exploración. En este caso, vamos a empezar en fosa ilíaca del lado izquierdo y lo hacemos radiado. Escuchamos los gorgorismos
Además de esto, lo que podemos escuchar también son los sonidos vasculares. Los sonidos vasculares son sonidos que me dan el paso de la sangre a través de las grandes arterias, como puede ser la aorta, puede ser la cava, las renales, las ilíacas, las femorales. ¿Cómo vamos a hacer esto? Básicamente ya sabemos los puntos importantes o por donde pasan estos vasos. Estos cambios o ruidos nos los van a dar cuando hay estrecheces o cuando hay aneurismas. Hay puntos verdaderamente vasculares. Tenemos uno de los puntos vasculares que es el aórtico, que está más o menos a nivel de costal, a la región media. A este nivel vamos a escuchar el sonido aórtico, si es que hay alguna patología. Si no, es difícil que se escuche, a menos que el paciente fuera demasiado delgado. Entonces, este es el aórtico. Vamos a encontrar también los renales, que es una línea trazada a través del ombligo y la línea media clavicular. A este nivel encontramos los sonidos renales. Si hubieran estrechez de las arterias renales, vamos a escuchar aquí verdaderamente los soplos renales en estas áreas. Más abajo, hacia la espina ilíaca anterior superior de los dos lados y una línea junto con la línea media clavicular, encontramos el área femoral, verdaderamente el área de los vasos femorales, y ya hacia la línea inguinal vamos a encontrar las regiones de las ilíacas. Entonces es importante revisar también estos soplos o estos puntos vasculares para tener en cuenta que podemos tener estrecheces o aneurismas de esto mismo. Otra cosa que escuchamos con el estetoscopio o la auscultación es cuando tenemos inflamación de órganos, y esta inflamación de órganos hace o roza verdaderamente con la pared abdominal. A esto se le llama frote. También podemos encontrar frotes abdominales. Al paciente estar explorándolo, vamos a encontrar frotes abdominal, que es el roce de ese órgano con la pared abdominal, y me dice cuál órgano está verdaderamente inflamado en ese momento. Entonces, de esto consta verdaderamente la auscultación abdominal. El segundo punto a valorar es la percusión. ¿Cómo hacemos la percusión? Verdaderamente lo hacemos con las manos, es con una mano presora y una mano ejecutora, es la que hace verdaderamente la percusión o percutora. ¿Cómo hacemos la evaluación o cómo hacemos la percusión? Hay varias técnicas, igual puede ser radiado, puede ser en abanico. En este caso lo vamos a hacer en abanico y puede ser en Z. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que queremos escuchar? Verdaderamente hay muchos tipos de sonido. En abdomen, la verdad es que van a ser dos tipos de sonido importantes. Es el sonido mate y el sonido timpánico. Ya hay resonancias, sobre todo hacia las bases pulmonares, resonancias verdaderamente pulmonares, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que es el abdomen. ¿Cómo hacemos verdaderamente la exploración? Básicamente es, abrimos la mano en abanico y con dos o un dedo, en el dedo medio, empezamos a hacer el sonido. Timpanismo, puro timpanismo aquí, es puro el timpanismo. Podríamos encontrar mate si tuviéramos un órgano agrandado. Se supone que lo único que nos debe dar mate aquí puede ser un útero agrandado, ¿sí? O un órgano agrandado. La percusión mate la vamos a encontrar generalmente en la exploración de hígado. Más o menos a 2 centímetros de la tetilla nos vamos a ir. Aquí está ya un sonido mate. O sea, el mate del hígado. El hígado lo vamos a encontrar hasta el reborde costal. Ya después del reborde costal, básicamente es timpánico. Todo es timpánico. Ahora yo me puedo ir hacia el área del vaso. El vaso no se debe percutir. Si se percute es que está crecido este vaso. Entonces es timpanismo básicamente y mate. Eso es lo que vamos a hacer. Esta es la manera de explorar su abdomen. Ahora, igual que la anterior, siempre vamos a empezar del área que no hay dolor. O sea, la área que hay dolor la dejamos para explorar al final de toda la exploración. Básicamente el timpanismo me va a dar la matidez del abdomen. Ahora, yo puedo tener un abdomen que se pierda la matidez hepática. Esto me habla de que hay aire en todo el abdomen. ¿Por qué hay aire? Pues básicamente lo que pudo haber pasado es que se ha roto alguna víscera hueca, puede ser colon, puede ser la misma apéndice cerebral, puede ser el estómago,
una úlcera perforada y me va a dar timpanismo en toda la cavidad abdominal. Hay distensión importante y hay un timpanismo generalizado. Esto me habla de que hay algo ya grave. Entonces sí es importante verdaderamente hacer la percusión y verdaderamente hacerla bien. O sea, tratar de escuchar los sonidos y acostumbrarte a ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Básicamente es práctica, práctica, práctica. Es únicamente con el muñequeo, la pura muñeca. No le suelten toda la mano. ¿Por qué? Porque si el paciente verdaderamente no traía nada, a lo mejor con los golpes que le dan va a traer algo el paciente. Entonces, mucho cuidado al hacer la percusión y no hay como practicar, practicar y escuchar. El último punto a revisar es la palpación. ¿Cómo se hace la palpación? Básicamente la palpación nos mencionan que debe ser superficial y profunda. Superficial para ver, pues para ver cambios de sensibilidad a nivel superficial. ¿Cómo se hace la superficial? Se hace con una sola mano y generalmente se hace con movimientos circulares, ¿sí? Al contrario de las manecillas del reloj. Se va buscando sensibilidad, contracturas de estas áreas. Y lo mismo, empezamos en un área donde no le duele al paciente, ¿sí? Importante también, cuando hacemos esa clase de maniobras, es preguntar al paciente, ¿te duele? Pero la otra es estar viendo al paciente, porque a veces el paciente no te refiere que le duele, y tú estás viendo verdaderamente el semblante del paciente para ver si verdaderamente le duele o no le duele al paciente. A veces el paciente, ahora sí que aguanta el dolor, pero cuando tú lo ves, verdaderamente está haciendo muecas y ya le puedes preguntar, ¿verdaderamente no te duele o estás haciéndote fuerte? Esa es la palpación superficial. La palpación profunda se hace en forma bimanual. Igual, es profunda, pero tampoco sin llegar a lastimar al paciente. Y si le pregunta, ¿te duele, no te duele? ¿Hay puntos dolorosos o no hay puntos dolorosos? Igual, se hace en forma circular, pero ya es un poquito más profunda. Esto a pesar de que el paciente no traiga dolor, pues sí es molesto para el paciente. Entonces hay que diferenciar si es verdaderamente dolor o es la molestia de la misma palpación. Y luego aquí ya vamos a pasar a puntos importantes. Vamos a hablar primeramente de patología hepática. O sea, la patología hepática vamos a tener mucho que hablar de ella y mucho que explorar en ella. Ya que hicimos la exploración superficial y la profunda, hay verdaderamente estados clínicos o puntos a explorar o puntos que les dicen clínicos a explorar. Vamos a empezar con la área del hígado. Uno de los puntos más importantes es el punto de Murphy o la exploración del signo de Murphy. ¿Qué es el signo de Murphy? Básicamente es una línea, la línea media clavicular con el borde verdaderamente a la altura del borde costal. Ahí se le hace la presión al paciente. Se le pide que inspire al paciente. Inspira, doctor. Y si el paciente para esa inspiración por dolor, lo más seguro es que traiga un problema vesicular. Otra cosa, si yo al ir explorando, al hacer este tipo de exploración, ¿sí? Llego a tocar la vesícula y el paciente tiene datos de que trae una patología biliar, por ejemplo ictericia, pero que no siente dolor, esto se llama signo de Courvoisier. ¿Qué es el signo de Courvoisier? Es la palpación de la vesícula sin dolor. Este signo de palpación de la vesícula sin dolor es muy sugestivo de una patología de las vías biliares. Puede ser una oclusión de las vías biliares, puede ser un tumor de cabeza de páncreas o un tumor de las vías biliares. Yo creo que el signo más patognomónico de la vesícula, que es una de las patologías más frecuentes que vemos, es el signo de Murphy. O sea, el presionar debajo de la costilla, pedir que inspire el paciente. La inspiración te hace que baje el hígado y tú vas y golpeas la vesícula. Eso les ocasiona mucho dolor al paciente. También para explorar el hígado, muchas veces lo que hacemos es se llama signo de Matthew. ¿Qué es el signo de Matthew? Es un signo de garra. Básicamente yo a nivel de la costilla agarro al paciente y trato de tocar el hígado. Trato de tocar el hígado para ver si no hay crecimiento de hígado. Esto lo vamos a ver en hepatitis, en pacientes cirróticos. Vamos a poder tocar. ¿Cómo lo vamos a mencionar en la historia clínica? Pues básicamente yo encuentro el hígado por debajo de tantos traveses del reborde costal o tantos centímetros. Entonces, importante, el hígado verdaderamente es el signo es de Murphy o el signo de garra de verlo, o ya la patología o signo de Courvoisier es tocar la vesícula, que no tenga dolor el paciente, y esto me va a dar datos de una patología importante biliar. Vamos enseguida con los puntos. Otra de las patologías que más vemos o más frecuente que tenemos es básicamente el apéndice.
¿Qué signos tenemos en el apéndice? Tenemos muchos signos en el apéndice. Yo creo que yo pues, he conocido más de 25. Es importante que se aprendan 2 o 3 y con eso pueden llegar al diagnóstico. Es más, que se aprendan uno, pero si ese signo verdaderamente les va a dar el diagnóstico de los cuadros apendiculares que se les presenten, más que suficiente. Entonces, ¿cuál es verdaderamente el signo de McBurney o los datos de McBurney? Básicamente lo que vamos a hacer es agarrar una línea del ombligo a la espina ilíaca anterior superior, la dividimos en 3 tercios y la unión del tercio externo con el tercio medio, aquí vamos a encontrar el signo de McBurney. ¿Qué es este dato? Aquí a este nivel se supone que anatómicamente está el apéndice. Entonces el simple hecho de presionar, ¿sí? Si tuviera el doctor un cuadro apendicular, verdaderamente le dolería. Entonces a ese nivel, ese punto es el punto de McBurney. Es uno de los puntos más importantes para el diagnóstico de apéndice. El otro es el síndrome verdaderamente de rebote, que es lo mismo, tocar el mismo lado y lo que hacemos es soltar, ver al paciente y preguntarle verdaderamente cuándo le dolió más, cuando yo lo presioné o cuando yo verdaderamente lo solté. Para hacer un positivo a Bloomberg, verdaderamente te va a decir que le dolió más cuando tú lo soltaste. ¿Okay? ¿Qué es el Robson? Nosotros tenemos todo el marco cólico. Si yo tuviera un cuadro apendicular y si yo presionara del lado contrario o en la fosa ilíaca del lado izquierdo, el simple hecho de presionar va a hacer que su aire se vaya hacia el otro lado, me distiende el ciego y le va a ocasionar dolor. Entonces esto es verdaderamente un Robson positivo para el paciente. Hay otro signo que les digo, entre más vas buscando, hay otro signo que se llama de Shake. ¿Qué es el signo de Shake? Pues es básicamente lo mismo. Presionas, haces este movimiento, presionas tú el colon transverso y va a pasar exactamente lo mismo. Vas a pasar aire del colon transverso hacia el área apendicular, se distiende y esto le va a dar dolor al paciente. Es el signo de Shake. Verdaderamente, con que ustedes tengan 1 o 2 signos que le puedan hacer al paciente y esto te dé el diagnóstico, no necesitas saber más. Ya importante o maniobras importantes, vamos a tener la maniobra es del psoas. ¿Qué es la maniobra del psoas? Es levantar su pierna a 90 grados y hacer esto. Hay mucha gente que también lo hace así. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente lo que hace es que el apéndice o el ciego está pegado al músculo psoas. Cuando yo levanto la pierna o muevo la pierna, se mueve el músculo psoas y va y mueve también el ciego y el apéndice. Y esto le va a provocar dolor al paciente. Este es el signo del psoas, verdaderamente del psoas. Hay más signos en cuanto a los movimientos del paciente. Otro es el obturador. ¿Qué hago con el obturador? Es girar la pierna hacia afuera o girarla hacia acá y me va a dar dolor. Es básicamente lo mismo con el paciente. O pedirle al paciente, yo voy a hacer presión, le digo, yo voy a abrir tu pierna, tú deténla, yo la voy a abrir tu pierna. El simple hecho de que haga esto va a tensar el psoas y los músculos posteriores y esto le va a ocasionar dolor al paciente. Entonces, otro de los signos que podemos tener es el talopercusión. ¿Qué es el talopercusión? Pues básicamente es levantar al paciente, levantarle su pierna 45 grados y pegarle. Si yo hago esto es básicamente lo mismo. Ese golpeteo que yo hago va a repercutir en el psoas y va a mover el área apendicular y esto le va a ocasionar el dolor. Ahorita ya tenemos 1000 cosas para llegar al diagnóstico de apéndice. Puede ser las placas de rayos X, puede ser el sonograma, puede ser la tomografía. Pero el cuadro apendicular o el diagnóstico del cuadro apendicular es verdaderamente clínico. Hay que saber hacer el diagnóstico clínico del cuadro apendicular. Y luego ya tenemos verdaderamente signos para el riñón. Por ejemplo, para el riñón podemos usar el signo de Guillain. ¿Qué es el signo de Guillain? Básicamente metemos a nivel de la última costilla, metemos la mano y la mano exploradora la metemos hacia enfrente. ¿Y qué es lo que hacemos? Tratar de jalar el riñón hacia arriba para irlo a tocar. Verdaderamente positivo es que tú logres tocar el riñón. Esto lo vamos a hacer solo que el riñón tenga alguna tumoración, que sea un riñón poliquístico. Si no, no lo vamos a tocar. La otra cosa es jalarlo y tratar de tocarlo. La otra es el peloteo, es aventarlo y tratar de yo sentir el peloteo
de este riñón. En este caso no se siente absolutamente nada, ¿sí? No se siente absolutamente nada. Esta exploración también me sigue para el vaso, muy parecido al vaso, nada más el vaso es un poquito más alto y el riñón es un poquito más bajo. Entonces el signo de Guillain. Esto me va a servir para el riñón. Hay otra maniobra, lateral, doctor. Hay otra maniobra que se llama maniobra de Israel. También es para el riñón. Lo que hace aquí esta maniobra de Guillain es verdaderamente es presionar el riñón hacia afuera con esto y que caiga el riñón. Entonces al caer el riñón es fácil que yo lo pueda tocar. Esta maniobra se llama maniobra de Israel. También el riñón no se debe tocar a menos de que traiga alguna patología, como puede ser otra vez riñón poliquístico, un absceso por ahí, una tumoración. Entonces esta es la maniobra de Israel. Date vuelta, doctor. No. Hacia abajo, la espalda hacia arriba. Hay otra maniobra que muy pocas veces la hacemos, ¿sí? Muy pocas veces la hacemos. Se llama de Montenegro. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es presionar a nivel, otra vez, de una línea media escapular hacia abajo, y de las crestas ilíacas nos vamos a ir haciendo presión a ver si hay puntos dolorosos o tocamos dolor aquí en estas. Esta es la maniobra de Montenegro. O sea, 1, 2, esta es la maniobra de Montenegro y vamos a encontrar puntos dolorosos en esta área. El Giordano, ¿qué hacemos? Básicamente nos vamos hacia la última costilla y ahí hacemos una percusión. La percusión generalmente la hacemos con esta mano, pero hay gente que también la hace directamente. Si el paciente tiene dolor cuando percutamos, verdaderamente trae una patología renal. Habría que buscar qué patología. Entonces se hace de un lado y se hace del otro lado. Este es la percusión directamente al riñón y básicamente lo que es un Giordano. El Giordano positivo es si tiene dolor en dichas áreas. Así a ojo de buen cubero, la verdad que esta es la exploración que se debe hacer en abdomen rápida. Ahora, si ya tenemos una patología verdaderamente dirigida, pues ya nos vamos a hacer la exploración dirigida hacia el área abdominal. No tengo que hacer tanta resto de exploración si verdaderamente ya sé o ya sospecho de la patología del dolor. La verdad es que de eso consta la exploración abdominal. Hay que hacerla secuencial y con cuidado y sobre todo sabiendo qué vamos a encontrarnos o qué andamos buscando. Esta es toda la exploración abdominal. Espero que les quede un poquito claro cómo se debe hacer la exploración abdominal y agradezco al doctor, la verdad, haberse prestado. El doctor es interno de este hospital, haberse prestado como modelo. La verdad que tiene un abdomen que está como para modelo. Gracias. Listo.